Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este martes 11 de noviembre del año 2025. Hoy vamos a compartir varios asuntos. Vamos a tener una conversación, un enlace con Aviva Chomsky, quien es profesora de historia, es coordinadora también de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, en el estado de Massachusetts, allá en Estados Unidos. Es especialista en temas de migración, de política exterior de Estados Unidos. Es hija también del filósofo Noam Chomsky. Y con ella queremos hablar de varios asuntos, entre otros, pues, el panorama político en Estados Unidos, que representa también el triunfo electoral de Zohran Mamdani, ya a la alcaldía de Nueva York. El tema también, por cierto, de las agresiones de Donald Trump contra varios países en América Latina, entre otros asuntos. Pero también vamos a tratar otros temas en esta tarde. Tienen que ver con violencia organizada en particular, estadísticas, cifras sobre homicidios en el país, aquí en Jalisco, y también de la cantidad de personas desaparecidas. En concreto, un dato sumamente grave. En octubre se reportaron más de 230 desapariciones en Jalisco, lo que representa un promedio de entre 7 y 8 al día, según un reporte de NTR. También tenemos otros asuntos que tienen que ver con ciudad neoliberal y también temas internacionales, porque sigue todavía las agresiones contra la población palestina allá en Gaza. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, también a través de nuestras redes sociales donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual aprovecho para invitarles a que se suscriban. Ahí tienen también todas las entrevistas que realizamos o los programas completos en video. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Stacy Torres y Diego Velázquez, y gracias también a Manuel Candelas por el apoyo en la cabina, en los controles acá de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a partir con esta situación, digamos, de los datos que dan cuenta que se mantiene la crisis en torno a personas desaparecidas en Jalisco, a pesar del triunfo, digamos, del discurso triunfalista del gobierno de Pablo Lemus, señalando que supuestamente pues, es un logro que ya bajamos del primero al segundo lugar en cuanto a personas desaparecidas. La realidad es que seguimos en una crisis muy fuerte y eso lo revelan los datos de octubre. Durante el pasado mes hubo un total de 234 reportes y denuncias por desaparición de personas en Jalisco, según los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Esto significa que hubo entre 7 y 8 reportes cada día en promedio. En el estado, la crisis de desaparición de personas sigue en aumento, es lo que señala una nota del diario NTR, y los datos de octubre así lo reflejaron. De las 234 personas reportadas o denunciadas como desaparecidas, 150 de ellas siguen ausentes, mientras que 84 fueron localizadas. Muy pocas localizaciones, me parece, para la cantidad de desaparecidos. 150 personas desaparecieron en octubre y aún están ausentes. Dice la nota que en total, en octubre, la totalidad de localizaciones fue de 194, cifra que contempla las 84 de ese mes y las de meses o años anteriores. Esto significa que de nueva cuenta fue mayor el número de reportes y denuncias al de localizaciones. Esta situación provocó que la cantidad total de personas que desaparecidas volviera a crecer en el mes de octubre y llegamos ya a Jalisco a 15.983 casos, casi 16.000. Dice NTR, lo que mantiene a Jalisco en primer lugar nacional. Ese dato pues contrasta con lo que ha estado reportando el gobierno estatal en los últimos días. Aunado a lo anterior,
Dice la nota, durante octubre las desapariciones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se mantuvieron en primer lugar con 44 casos. Ahí está el foco de la crisis, me parece. También hubo 38 en el grupo de 25 a 29 años y 36 desapariciones en los que tienen entre 20 y 24 años, lo que indica que la mitad de los casos fue de personas de 15 a 29 años de edad. Sumamente preocupante. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, José Estrada? En este trabajo de los compañeros de NTR también localizan por municipio. Guadalajara lideró con 57 reportes por desaparición, es decir, casi 2 al día. En Zapopan fueron 46, en Tlajomulco 27, en Tonalá y Tlaquepaque 24 cada uno. Adicionalmente, en Lagos de Moreno se registraron 5, Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto tuvieron 4 y Puerto Vallarta, Teocaltiche, Atotonilco el Alto y Juanacatlán tuvieron 3 cada uno. También se reporta que de los 234 reportes por desaparición en el mes de octubre, apenas el 27% de los casos abrió una denuncia de la Vicefiscalía en personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado, ya que apenas 64 contaron con una carpeta de investigación y de estos 64, 58 corresponden a personas que siguen desaparecidas, por lo que 92 casos de personas aún ausentes no tienen un expediente en la Vicefiscalía. En cuanto a las personas localizadas, 78 nunca tuvieron una carpeta de investigación. Es terrible que la mayoría de los casos no se denuncia, lo cual indica que las cifras de personas desaparecidas es mucho más alta que las que mantienen los registros, tanto el estatal como el federal. Y en este contexto de cifras de personas desaparecidas, la Fiscalía del Estado informó que del 3 al 9 de noviembre las labores de búsqueda realizadas por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas permitieron localizar a 34 personas, cifra que cuadruplica las 8 denuncias por desaparición presentadas en ese mismo periodo. De acuerdo con el informe, de las 34 personas localizadas, 13 contaban con carpetas de investigación abiertas. Entre ellas, 8 fueron encontradas con vida y 5 sin vida, y las otras 21 localizaciones se lograron gracias a reportes inmediatos y a mecanismos como alerta Amber, señala en esta nota también de los colegas de NTR. Según la Fiscalía, esta tendencia, es decir, más localizaciones que denuncias, se ha mantenido en las últimas semanas y refleja, dice, la efectividad de las estrategias de búsqueda. Además, el gobierno del Estado subrayó que este año ha sido el año con menos desapariciones registradas desde 2019. Cada localización, dice la Fiscalía, representa un avance significativo para las familias y un paso hacia el esclarecimiento de los casos. Y hay un pronunciamiento del gobernador Pablo Lemos, quien recriminó que las y los diputados federales no muestran interés en discutir una iniciativa que envió el gobierno de Jalisco en conjunto con el gobierno municipal de Tlaquepaque para legislar y que se refuerce la seguridad en las centrales y terminales camioneras de todo el país con el fin de prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes, dijo el gobernador. ¿Cuántos meses tengo insistiendo con la Cámara de Diputados Federal que hagan las modificaciones para homologar los criterios de seguridad en las centrales camioneras con los aeropuertos para evitar el reclutamiento de jóvenes a través de las centrales camioneras? El fin de semana rescatamos otros 3 y pudimos regresarlos a su familia. Parece ser que en San Lázaro no hay prisa, dijo el gobernador, que ya son varios meses que está la iniciativa en San Lázaro y siguen sin discutirla. Mientras tanto, el reclutamiento de jóvenes continúa. Solo el fin de semana se rescataron esos 3 jóvenes, que justo una nota que le comentamos el día de ayer. Ahí Pablo Lemos dio otra declaración. Dice, lo peor, ahora hemos encontrado el modus operandi de que vienen de otros estados de la República a través de las centrales camioneras. Son niños de 13, 14, 15 años. Hemos rescatado jóvenes del Estado de México, de Campeche, Chiapas. Son reclutados a través de las redes sociales con engaños de salarios exorbitantes, dice, ofertas de trabajo, vacaciones, automóvil y cosas que resultan completamente falsas. Bueno, y aquí hay un dato justamente en este manejo de las cifras. Según esta nota del diario Milenio, tras más de 4 años de ser el estado con más denuncias por desaparición en México, Jalisco dejó de ser el primer lugar en el acumulado histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El listado lo encabeza ahora el Estado de México, posicionándose así como la entidad con más denuncias por este delito, con un total de 14,742, y desplazando a Jalisco al segundo lugar con 14,282 carpetas abiertas, según Milenio. Pero ojo, este es el registro federal que el gobierno de Jalisco decidió de dejar ofrecer la información de hace más de 3 años y medio. Pero en el registro estatal, Jalisco tiene casi 16,000 personas desaparecidas. Por lo tanto, en los hechos, Jalisco sigue siendo el estado con más desapariciones en todo el país. El gobierno de Jalisco, a través de un comunicado, señaló que supuestamente entre enero y octubre de este año la entidad se ubicó en la 4ª posición por número de desapariciones, por debajo del Estado de México, que registró en ese periodo 5,055 casos.
casos, Nuevo León con 2.618, Ciudad de México con 2.590, Jalisco registró en esos 10 primeros meses 2.309 denuncias por desaparición. Bueno, ahora vamos a resumir, es un trabajo extenso, un reportaje extenso que presenta la colega Josefina Ruiz en el diario Milenio, y ella se enfoca en el drama de las madres buscadoras, especialmente cuando incluso las madres son desaparecidas y los hijos quedan al cuidado de las abuelas y de los abuelos. Empieza, digamos, en este reportaje con esta crónica. Dice: suena el teléfono de Imelda, contesta la llamada y a lo lejos se escuchan las risas de 3 niños que corren por la casa. Son sus nietos a quienes ahora cría sola tras la desaparición de su hijo César Giovanni Calderón Jiménez, que ocurrió el 2 de febrero de 2022 en la colonia Lomas de la Primavera en Zapopan. La citan: yo busco a mi hijo, él tenía 25 años cuando desapareció, vinieron 2 muchachos, algo le dijeron y se fue con ellos. A los 5 minutos regresó, pero después volvió a salir, ya nunca volvió, recuerda la señora Imelda. Aquella tarde escuché un disparo a lo lejos y un presentimiento la hizo salir a buscarlo. Oí el balazo y corrí por donde se había ido, pero ya no lo encontré. A mi hijo lo levantaron a la otra cuadra. Para mí, ellos lo entregaron, pero no sé a quién, dice con la voz entrecortada. Esa fue la última vez que ella vio a César. Desde entonces su vida cambió por completo. La citamos: él me dejó 2 niños y su pareja estaba embarazada de 5 meses. Cuando nació la niña, se la llevó y la registró como madre soltera para que yo no pudiera quitárselos, pero el DIF se los quitó y me traje a la niña de 7 meses. Desde entonces me hice cargo de los 3, cuenta al diario Milenio. Hoy los pequeños tienen 5, 4 y 3 años. Imelda, de 53 años, volvió a empezar de cero. Antes de la desaparición de su hijo, trabajaba desde hacía una década en unas oficinas en el área de limpieza, pero tuvo que renunciar para dedicarse a los pequeños. Mi vida cambió al 100, dice. Yo ya había terminado de criar a mis hijos y tuve que volver a empezar. Era muy difícil. Los 2 niños usaban pañal y la bebé también. Eran 80 pañales por semana, más la leche. Ahora solo trabaja mi esposo y con eso salimos adelante como podemos, cuenta. Esta es una historia que se repite en cientos de familias que de un día para otro tienen que adaptarse a vivir con padres y madres desaparecidos y tratar de darle una vida digna a las y los pequeños que se quedan esperando su regreso entre carencias, dolor y ausencias. La desaparición de una persona no solo deja un vacío en los hogares, también marca de manera profunda la vida emocional y social de niñas, niños y jóvenes que crecen con la ausencia de su padre, madre o de quienes asumían el rol de cuidado. Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, especialistas advierten que las secuelas de esta violencia de Estado se manifiestan en la escuela, economía familiar y en la salud mental de toda una generación que ha aprendido a vivir con el miedo y la incertidumbre. En este trabajo pues abordan diversos temas, ya se los compartiremos en redes sociales. Es bastante recomendable este enfoque acerca de cómo las desapariciones impactan de una manera mucho más extendida de lo que a veces asumimos. Por cierto, en paréntesis de cómo ayer nos comentaba la diputada Tonancy Cárdenas de esta situación grave de que se contempla una disminución en el presupuesto para la atención a víctimas el próximo año. Esto es un reflejo de cómo urge más bien aumentar los apoyos. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos hasta Boston. Le vamos a agradecer muy entusiastamente a la doctora Aviva Chomsky que acepte conversar con nosotros. La doctora Aviva Chomsky es profesora de Historia y coordinadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, esto es en Massachusetts. Ha escrito varios libros sobre migración, entre los que se encuentran Nos quitan nuestros trabajos, y también ha trabajado también sobre otros asuntos en América Latina como en Colombia, y evidentemente pues es una experta conocedora de los asuntos domésticos, de la política de Estados Unidos, tanto interior como exterior, así que estamos muy agradecidos que acepte conversar con nosotros sobre estos diversos temas que están provocando la política de Estados Unidos. Doctora Aviva Chomsky, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Aviva Chomsky. Tenemos interés en conversar con usted sobre diversos asuntos, pero nos gustaría comenzar por este primer tema que apenas hace una semana ocurrió, que fue el triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York.
una persona joven, 34 años, inmigrante, musulmán, que abiertamente se declara socialista y que de alguna manera pues representa, no sé si usted coincide, justamente lo opuesto de lo que representa Trump y su movimiento MAGA. ¿Qué representa para usted el triunfo de Zoran Mandami como alcalde de Nueva York? Pues me parece muy un momento muy esperanzador dentro de unos años con muy pocas esperanzas para Sí, nosotros, los que vivimos aquí, lo que estamos viendo dentro de nuestro país en las políticas domésticas, en las políticas internacionales, en la cuestión del medio ambiente, del cambio climático, en la cuestión de Israel y Gaza. Parece que por todos lados solo hay desastre y que no vemos los caminos para hacer cambios y muchos, bueno, personalmente he estado muy involucrada con el asunto de los derechos de los inmigrantes así durante es. muchísimos años, durante el tema, acerca del tema del cambio climático y los peligros ambientales que estemos enfrentando o lo que se llama la policrisis ambiental que nos está enfrentando. Y luego en los últimos 2 años el ataque de Israel contra Gaza y el Claro. papel de Estados Unidos y la imposibilidad de, de hacer escuchar nuestras voces aquí en este país, la represión, y digo represión, claro que no estamos enfrentando, los que somos ciudadanos por lo menos, no estamos enfrentando una represión en la manera en que se manifiesta la represión en Latinoamérica o en otras partes. Sin embargo, hemos encontrado muy difícil hacer escuchado a nuestras voces. Y, y, y luego, bueno, así diría que para mí esos 3 temas son los que he tratado de estar muy activa, pero que es muy difícil ver cómo podemos avanzar una agenda más humanitaria en estos temas. Ujú. Y por eso digo que es un momento muy esperanzador y lo hemos necesitado aquí, porque creo que en las creo que para una gran parte de la población de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con Israel ha sido algo muy significativo que sentimos que no puede seguir así. Y ver que Mamdani es una de las pocas voces en el ámbito público que realmente ha sido claro y uh, no ha cambiado su mensaje cuando se metió en la campaña política Así y es. ha sido muy claro y, y ha demostrado que sí se puede mantener esa voz en el ámbito público Ah, ah, y una ser co- elegido. Exactamente. Una cosa que ya ahorita usted mencionaba, el tema, digamos, de las protestas contra el genocidio en Gaza, es un poco peculiar que cuando la mayoría de los políticos se corren al centro supuestamente para ganar el centro político y no presentarse como radicales, parece ser que Mamdani gana justamente por su discurso radical, se mantuvo en su postura de criticar el genocidio, especialmente en Nueva York, una ciudad con una fuerte población judía y no solo población, sino un peso político y cabildeo importante, y a pesar de ello, pues él criticó el genocidio en Gaza y también dijo que de llegar al alcalde arrestaría a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo interpreta eso, doctora Aviva Chomsky? Pues dos cosas que quisiera empezar por decir que Nueva York también tiene una gran población musulmán. O Claro. sea, la población judía y la población musulmán son casi del mismo tamaño.
Y la segunda cosa es que la población judía también es muy dividida ahora sobre el tema de Israel. O sea, es un poco parecido a lo que podríamos decir con la población cubana-americana en este país. O sea, hay un grupo de organizaciones que dominan el ámbito público y que son muy bien financiados y muy bien conectados con los altos niveles de la política en Estados Unidos, que son muy de derecha, pero eso no significa que toda la población cubana en Estados Unidos está de acuerdo con eso. Solo que las poblaciones más progresistas no tienen el mismo nivel de organización que tienen las poblaciones de derecha. Y lo mismo pasa con la población judía en Estados Unidos. O sea, sobre todo entre los jóvenes judíos, pero entre los mayores también. Esas organizaciones como el ADL y todas las organizaciones sionistas que supuestamente representan a la población judía, no representan a la población judía, representan a la población sionista. Ajá. Que sí hay muchos judíos sionistas, pero el sentimiento antisionista y aún entre los que, y cuando digo sionista, quizás lo definiría como los que quieren que para ellos es importante mantener a Israel como un Estado judío. Y hay muchos que son antisionistas, yo también me identifico como antisionista, yo no veo ninguna razón para tener un Estado religioso Así que es. privilegia a una parte de su población y discrimina contra otra parte de su población. Claro. Pero aún dentro pero yo probablemente mi posición es minoritaria entre la comunidad judía. Sin embargo, aún entre la población sionista hay muchos que están muy en contra de la invasión a Gaza y que buscan una solución de dos estados y apoyan la creación de un Estado palestino y que también apoyan derechos para los palestinos que viven dentro de Israel. Y así que esas organizaciones de derecha que están aliados con la derecha en Israel no representan ya la mayoría de la población judía en Estados Unidos. Así es. Doctora Chomsky, junto con el triunfo de Mamdani, el Partido Demócrata, es decir, la oposición al Partido Republicano de Donald Trump, ganaron también otras posiciones importantes como las gobernaciones en Virginia y New Jersey, si mal no recuerdo, y otras alcaldías. Esto se ha interpretado como un rechazo por fin a Donald Trump. Incluso ayer vimos que Donald Trump fue abuchado en un estadio al inaugurar un partido, me parece que en Maryland, y ahí fue abuchado de manera notoria. Está empezando a cambiar la opinión pública, el electorado respecto a las políticas de Donald Trump. ¿Empiezan a generar un rechazo a las políticas de Donald Trump? Pues yo lo veo un poco más complicado que eso. Sí. Diría que hay un gran rechazo hacia las clases políticas, que incluye los republicanos, tanto los republicanos como los demócratas. Eso es. Y um, yo creo que muchas personas votaron por Trump no porque compartían sus sentimientos anti-inmigrantes, ni porque compartían él se proponía como el candidato en contra de las guerras, que iba a hacer la paz. Así que no creo que nadie votara para Trump porque querían crear más guerras. Claro que ya es presidente y quería entrar en guerras por todas partes, pero yo creo que entre los que votaron Trump, muchos estaban tan disgustados con las clases políticas, tanto demócrata como republicano, que votaron para Trump porque querían un cambio profundo en el sistema. Y en ese sentido, hay personas que votaron Trump y que también votaron Mamdani, porque están tan cansados de la corrupción, del menosprecio que tienen las élites políticos
hacia la población en general, del sentido de que el sistema funciona solo para los ricos. Y yo creo que en varios sentidos, bueno, porque vemos que Mamdani, que los demócratas que ganaron no eran todos estilo Mamdani. Claro, Los claro, otros así es. demócratas eran mucho más del estilo Tra- demócrata normal. Sí, Así que los que votaron en Virginia o en New Jersey para los demócratas centristas ahí, quizás están viendo que sí, no estoy de acuerdo con Trump. así Pero es. para los que votaron Mamdani, también hay muchos que jamás estaban de acuerdo con nada de lo que está haciendo Trump, pero también hay muchos, hay por lo menos algunos, que votaron Trump porque estaban tan disgustados y ahora ven que Trump es igual que todos los otros y siguen disgustados con el sistema y quieren un cambio. Y creo que tenemos que entender las dos cosas, pero yo no veo, o sea, el apoyo que tiene Trump, sí ha habido un porcentaje, si ves las encuestas, que dice que sí, que no estoy de acuerdo. Pero también hay muchos que dicen que, bueno, por eso le votamos, ¿no? Y está haciendo lo que dijo que iba a hacer, sobre todo en cuanto a la inmigración. Y los demócratas, no estoy hablando de Mamdani porque como alcalde de New York, él no puede realmente tener una política sobre la inmigración, Ujú. porque eso hay que decidirse al nivel federal. Pero nadie está de acuerdo con los demócratas en cuanto a la inmigración. Los que apoyamos los derechos de los inmigrantes no estamos a favor de los políticos demócratas y los que no apoyan Republicanos, los derechos de los inmigrantes tampoco están a claro, favor de los demócratas. así es. Hola, profesora Chomsky, la saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Quería preguntarle, ahorita lo que está explicando me llama la atención, sobre todo el impacto, digamos, del discurso de Mamdani en la clase trabajadora. Esto porque buena parte del voto de Trump, como usted explicaba, viene de la clase trabajadora que ha sido afectada por años de neoliberalismo, cierre de fábricas, traslado de fábricas a otros lugares del mundo. Y pues Trump llegó con un discurso de supuestamente apoyar a esta población, pero pues, la realidad es que ya demostró que su lógica es seguir apoyando a las élites, hacer que los ricos sean más ricos. Quizás esta población, digamos, la clase trabajadora está orientándose más hacia el socialismo que representa Mamdani, digamos, ya se dieron cuenta que fueron manipulados de alguna manera por Trump. Pues creo que cuando hablamos de la clase trabajadora, las clases políticas, o sea, Biden, Harris, Trump, Clinton, todos esas Mm. clases, representantes de las clases políticas, cuando hablan de la clase trabajadora, tienen en mente hombres blancos que trabajan en fábricas. Y eso es una parte muy limitada de la clase trabajadora de Estados Unidos. La mayoría de la clase trabajadora en Estados Unidos son mujeres, inmigrantes y trabajan en los servicios. Ujú. Y entonces, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos la frase clase trabajadora, porque es una frase, un, un concepto muy manipulado. Sí. Y creo que la clase trabajadora, inmigrante, mujer, en los servicios, um, es la clase trabajadora, es una coalición de la clase trabajadora con las clases medias y otros grupos progresistas, um, que tienen una visión de qué es el trabajo, qué es el buen trabajo, qué deben ser los cambios, cómo puede un gobierno apoyar a la clase trabajadora, muy diferente que las propuestas tanto de Biden como de Trump, Sí, de cómo iban a apoyar a la clase trabajadora. así es. Doc- Doctora Aviva Chomsky, Mamdani, digamos, ganó en buena medida por un programa
pues como muy concreto, en el que de manera central ofrecía hacer de la ciudad de Nueva York una ciudad asequible para todos, especialmente la clase trabajadora, justo con lo que usted está comentando. Muchos migrantes, muchos trabajadores de cocina, de servicios de cuidado y en otros trabajos importantes también todos. Y prometió, digamos, transporte gratuito, mejorar el transporte público y hacerlo gratuito, guarderías, entre otras cosas, y detener el aumento del precio de las rentas. ¿Cree que es posible que logre llevar a cabo este programa? No creo que sea imposible, pero tampoco va a ser fácil porque tiene muchas fuerzas en contra que quieren evitar que él lo consiga. Esas fuerzas vienen del gobierno federal, Uh-huh. vienen del gobierno estatal en Albany y la gobernadora misma y la legislatura del estado que, ah, que controlan mucho del financiamiento que puede haber para ese tipo de proyectos y que también tienen poder legislativo sobre la ciudad de New York. Ah, Así que eso no significa que no va a poder hacer nada, pero tampoco le va a ser fácil. Uh-huh. Y creo que um, lo que siempre pensamos cuando, cuando votamos es que no es una persona elegida, no puede ser la solución. O sea, los movimientos de base tienen que seguir tanto empujando a la persona que eligieron y también creando el apoyo y la movilización que él necesita para llevar a cabo sus proyectos y sus políticas que ha prometido. Pero no va a ser fácil y lo pienso mucho como pienso cuando se elige un Gustavo Petro en Colombia, por Claro. ejemplo. Uh-huh. Y, y hablé solo de las fuerzas políticas que están en contra de Mamdani, pero también hay las fuerzas económicas que están en contra de Mamdani. Claro. Y aún siendo presidente de un país como Colombia, um, o sea, el presidente de Estados Unidos, como estamos viendo, realmente tiene un poder que puede imponer tanto dentro como fuera del país. Exactamente. Pero el alcalde de una ciudad, ni un presidente de un país latinoamericano o ningún otro país del mundo tiene ese tipo de poder, de realmente poder decir, no hay ninguna fuerza que me pueda parar, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Claro, Yo creo que en Trump efecto. es el único que puede decir eso. Ujú. Profesora Chomsky, yo quería preguntarle justo de los movimientos, las protestas, la organización de las personas en contra del proyecto de Trump, en contra de lo que se ha denominado como un fascismo o políticas de extrema derecha. En el gobierno de Biden, cuando llegó Biden, que triunfó sobre Trump, como que hubo una disminución de todos los protestas y movimientos que hubo en el primer gobierno de Trump. Ahora parece que se ha reactivado por diferentes causas, en apoyo a los migrantes, en contra del genocidio en Gaza. Esto, digamos, desde la calle, desde la organización, desde abajo, es donde está la clave para resistir a las políticas de Trump, más allá de lo que haga el Partido Demócrata o no haga. Pues es uno de los sitios donde, donde pueden, donde se puede arrastrar o parar o cambiar las cosas, pero yo creo que el cambio nunca viene solo de una parte, o sea, tiene que ser una coalición de organizaciones y movimientos populares, tiene que ser movimientos para elegir a diferentes personas, um, tienen que ser dentro del mismo Congreso de Estados Unidos, y tienen que ser también tiene que ser de las universidades, las instituciones, las ONGs y los otros países del mundo, pero cada uno luchando solo no logra nada. O sea, tiene en contra de una fuerza tan grande que es la persona de Donald Trump y la presidencia de Estados Unidos y toda la institucionalidad que permite a esa presidencia hacer lo que está haciendo. Um,
creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero ninguno solo va a ser El la cambio. solución. Así es. Doctora Viva Chomsky, nos quedan unos minutos, pero quería aprovechar esta conversación con usted para conocer su opinión acerca de los ataques que está llevando a cabo. Ya lo dijo usted bien, Trump parece ser que es el único mandatario en el mundo que impone no solo interna, sino externamente su voluntad. Y ahora está atacando embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, alegando que están transportando droga. Pero también se está viendo y criticando desde Venezuela y desde Colombia de manera muy abierta por ambos mandatarios, especialmente por Gustavo Petro, como políticas intervencionistas con el riesgo incluso de intervenir directamente en algunos países latinoamericanos como estos dos que mencioné. ¿Cómo está leyendo usted estos ataques, estas intervenciones de Donald Trump? Pues les voy a contar lo que leí en el New York Times esta Sí, mañana. sí, Una crítica que decía que, um, que no debemos necesariamente apoyar eso porque lo hicimos en Panamá y ahí fue muy fácil, pero aquí en Venezuela quizás no va a ser tan fácil y quizás van a morir más estadounidenses si lo hacemos en Venezuela. Pero no uh-huh, había ninguna crítica contra la idea de que claro. Estados Unidos tiene el derecho de atacar, de asesinar, de masacrar, de invadir. Ninguna cuestión sobre eso, solo que quizás no va a ser tan fácil como Panamá. Así que creo que los grandes medios, por lo menos, um, y por la influencia que tienen en la población también, Uh-huh, y hoy siendo el Día del Veterano en Estados Unidos y toda la celebración de la cultura guerrera y de las guerras y de las violaciones y, y las muertes que ha causado Estados Unidos con sus guerras, toda esa celebración. Yo creo que eso también es parte de un muy gran problema de organizar resistencia en este país. uh-huh. ¿Y ve posible entonces, digamos, instalado, digamos, como un asunto que, como ya lo acaba de decir muy bien, los grandes medios ni siquiera lo cuestionan el derecho, sino decir, no, no nos conviene porque va a haber muchos muertos? Entonces, ¿cree que, digamos, Muchos muertos estadounidenses, no les estadounidenses? importan los muertos de Exactamente. otros países. Exactamente, sí, sí, una gran precisión. Pero entonces, justamente, digamos, por digamos, como consenso entre la opinión pública estadounidense, ¿cree que sea factible que se anime finalmente Donald Trump a intervenir en Venezuela, por ejemplo? No puedo predecir, no puedo Ujú. predecir, no puedo leer la mente de Trump ni saber qué son todas las fuerzas dentro de su administración y su gabinete y todos sus grupos de consejo de seguridad y todo eso. No lo sé, no lo Ujú. sé. Creo que es muy difícil predecir, Muy bien. pero claro que está poniendo todo en marcha como si lo fuera, como si Exactamente. lo estuviera Moviendo las planeando. piezas. Pero si va a cambiar de opinión de un día para otro, eso no sé. Y finalmente, doctora Viva Chomsky, pues usted también es una experta en temas migratorios. Vemos escenas, videos, fotos, historias de familias rotas, de detenciones totalmente arbitrarias por parte del ICE. ¿Cómo está viendo esta, digamos, a lo mejor en conjunto, en términos de magnitud, no es tan masiva como comparada con otras administraciones como la de Obama, incluso la de Biden, las detenciones de migrantes? Pero cree que sí están siendo más, digamos, con más violentas y más violatorias a los derechos humanos las detenciones que se están llevando a cabo en estos momentos de latinos, de migrantes? Sí, am, yo sí creo que eso por lo menos ha causado un poco de cambio en la opinión pública. Pero digo un poco de cambio, porque lo que he visto tantas veces en tantos sitios, en tantas entrevistas, en tantas fuentes, es eso de que, claro, que estamos de acuerdo que hay que deportar, arrestar y deportar a los criminales, pero, pero no a los niños. Trump está haciendo demasiado y debe frenarse un poco porque eso ya es demasiado. Eso está bien que se esté cambiando
que la población no está apoyando todo eso, aunque no es toda la población, Claro. porque tengo que decir que hay una gran parte de la población que ni siquiera se da cuenta. Solo escucha algunas cosas. Sí, estamos arrestando a criminales. Ok, está bien. O sea, no todos se están dando cuenta de lo que acabas de describir. Los que estamos conectados con las comunidades inmigrantes y viendo todo eso, no somos todos, hay muchos que no lo están viendo, pero también me preocupa la idea de que, pues sí, tenemos que deportar a los criminales, porque la palabra criminal en los últimos, digamos, desde los años 90, la palabra criminal ha aumentado su significado. Y, por ejemplo, un ejemplo en una escuela secundaria cerca de mi casa, donde arrestaron un niño de 13 años porque se metió en una pelea con otro niño en la escuela. Y la seguridad de la escuela llamó a la policía lo llevó, tomó las huellas, y cuando se toman las huellas, así automáticamente se informa a ICE que está ahí. Híjole. Y la policía llamaron a la mamá para que le viniera a recoger, y cuando llegó la mamá, ahí estaba ICE y lo llevaron y ya está encarcelado en detención y no recuerdo dónde, pero ya desde hace tiempo. Pero tú ves ahí a Kristi Noem, la secretaria de seguridad de la patria, o no sé cómo se dice eso en español, Homeland Security, diciendo que, pero él era un criminal porque atacó a otro niño en la escuela, era un criminal peligroso. No puede ser. Así que me parece que, sí, me parece muy complicado. Claro, así es. Una última pregunta de mi parte, doctora Chomsky. Está relacionado con eso, pero tiene que ver con el racismo en estos tiempos de Trump. Hay una enorme cantidad de videos, por ejemplo, que vemos en redes sociales de ciudadanos blancos increpando o agrediendo verbalmente a personas, sobre todo de origen latinos o diferentes. ¿Se ha reavivado con el discurso desde Cristina Noem o el propio Trump el tema del racismo? Alguna vez leí a alguien que decía que el racismo era como algo que se comentaba en privado en las familias en Estados Unidos, y ahora hoy en día es como algo que se habla abiertamente desde el gobierno hasta buena parte de la población que lo sigue. ¿Es así? Sí, es así. Y además, durante las últimas décadas, ha sido políticamente correcto apoyar a la diversidad. Y eso significa tanto dentro de la derecha como la izquierda. Y todas las grandes multinacionales, todos se alababan por su diversidad y hablaban de cómo querían más diversidad y diversidad. Y ahora no se puede ni decir la palabra diversidad. Y el mensaje y todas esas instituciones, tanto las universidades como las empresas, las multinacionales, los gobiernos locales, todos, ya no vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar lo decíamos, pero no nos importaba realmente. Si nos dicen que ya no es políticamente correcto decirlo, ya no lo vamos a decir más. Así que todo lo que se había construido para tratar de realmente reconocer las causas estructurales de las desigualdades raciales en Estados Unidos, ya has prohibido hablar de eso. Terrible. Así que eso también me parece una parte importante del fenómeno que estás describiendo, de que es más aceptado hablar abiertamente del racismo en manera racista, pero también han sucedido cambios a niveles muy estructurales también. Así es.
Doctora Aviva Chomsky, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Ojalá pronto volvamos a tener contacto con usted para seguir profundizando la comprensión de lo que es el fenómeno Trump, pero también las resistencias a esta política de derecha fascista. Le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros para este medio público Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por la invitación. Al contrario, Gracias. La profesora Aviva Chomsky, profesora histórica y coordinadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, allá en Massachusetts. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, estamos reflexionando sobre los comentarios que nos hizo muy interesantes la doctora y profesora Aviva Chomsky desde Boston con este análisis de las distintas aristas de la política de Donald Trump, pero estaba reflexionando sobre lo último cuando te respondió este tema, Jesús, del racismo, de cómo ya no es políticamente correcto ciertas cosas. Y eso que describiría yo como una política anti-woke de la derecha mundial, especialmente de la derecha de Estados Unidos, cómo se refleja en distintas partes del mundo en México. Conozco aquí familias destrozadas por mentes conservadoras de derecha que quieren imponer sus criterios de vida religiosos a otras familias, a otras formas de diversidad, a otras formas de ser, y me parece totalmente escandaloso. Es como regresar a la Edad Media, como regresar a tiempos que yo creía también que ya eran pasado. Me sorprendió muchísimo conocer que a estas alturas de la vida todavía haya personas que quieran imponerle sus criterios de vida a otras personas. Me parece totalmente escandaloso. Es decir, no ocurre solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México. El otro día estaba recordando, Rubén, hablando del racismo, una película que es American History X, muy buena, con Edward Norton, de finales de los 90, de la historia de un neonazi, de un chavo, de cómo se hace neonazi. Y hay una parte que él recuerda una conversación con su papá, que era bombero, en una comida familiar, y el papá, que no era nazi, le critica el tema de las cuotas, del trabajo por cuotas para las minorías, y eso fue como la semilla. Era un comentario racista que le sembró ahí al chavo. Hoy en día, el propio Trump y toda su extrema derecha, pues se la pasan criticando el tema de las cuotas o de apoyo, digamos, a la diversidad, y esa es la base, digamos, del racismo. Por eso también pensaba antes, digamos, era algo en las familias, en las comidas, y ahora lo expresan abiertamente, odio, digamos. Es, ¿no? Es una política pública abierta. El discurso del cabrón del secretario de Defensa, Peter Hegseth, cuando convocó a los militares, a todos los mandos militares, diciendo ya no hay ningún derecho para la diversidad de los trans, incluso para las mujeres. Dice, el criterio aquí es ser los machos guerreristas, ¿no? Y la otra cosa que dijo Aviva Chomsky también es importante, de la hipocresía, digamos, de las grandes transnacionales que arroparon en su momento el tema de la diversidad, pero desde el punto de vista mercantil, de las ventas, vender más, y ya inmediatamente llegó Trump y ya lo abandonaron. Como estrategia publicitaria para el consumo, y ahora ya lo hacen a un lado. Vamos a una pausa más y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente para terminar, solamente compartir algunas informaciones que tienen que ver con guerra informal. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cifras esta mañana, en los martes, que ofrece el tema de inseguridad, en donde asegura que los homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno. Esto informó la titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. Esto al presentar el informe de seguridad de la mañana presidencial de este martes, y la funcionaria detalló que el delito de extorsión ha registrado una baja constante de julio a octubre con una incidencia de menos 14%. Cuando se menciona el delito de extorsión es muy importante porque me parece que es como los contextos en los que vemos de la violencia, de la guerra informal, cómo se expresa en Michoacán, las extorsiones, el cobro de piso a productores, por ejemplo, aguacateros o limoneros. Ya les compartimos en redes sociales la nota completa con las declaraciones. También solo comentar que aquí suscitó un hecho muy violento el día de hoy con el asesinato de 2 policías viales en El Salto. Fue el feminicidio de 2 oficiales de la policía vial que ocurrió allá
allá. Las víctimas fueron localizadas casi a las 8 de la mañana en la colonia Lomas de San Juan, donde al parecer cuando iniciaba el turno, las elementas de la policía vial fueron interceptadas por un vehículo y momentos después se escucharon detonaciones de arma de fuego y fueron asesinadas. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña aquí en Canal 44, y esto indica que al escuchar las detonaciones, vecinos salieron y encontraron a las dos policías en la parte trasera del vehículo oficial, y ambas presentaban heridas producidas por arma de fuego. Las autoridades estatales y municipales realizaron un operativo para tratar de dar con los causantes, y el fiscal dice que no relaciona este asesinato con la detención de una banda de extorsionadores que ocurrió, que los presentaron el día de ayer tras una sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco. El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, descartó que el asesinato de dos mujeres agentes de la policía vial esté relacionado con la reciente desarticulación de una banda de secuestradores y extorsionadores ahí en el mismo municipio. Cuenta que las oficiales habían detenido un vehículo cuando otro automóvil llegó al sitio, y los ocupantes las obligaron a subir a la patrulla para luego llevarlas a otro punto donde fueron asesinadas las dos policías. Hay un pronunciamientos de repudio y de rechazo del gobernador Pablo Lemus, y él promete apoyo a las familiares de estas policías viales asesinadas. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue El Lugar Común y luego la programación habitual, y nosotros, por supuesto, lo invitamos a que nos acompañe mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.